Gobierno desmiente acusaciones de Maduro sobre presunto plan para invadir Venezuela. Por medio de un breve pronunciamiento en Twitter, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que las declaraciones del régimen de Maduro buscan distraer la atención. La Cancillería colombiana calificó como falsas y absolutamente carentes de verdad las declaraciones realizadas el sábado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en las que afirma que Colombia entrena a 1000 mercenarios para sabotear las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre en el vecino país. Por un medio de un breve pronunciamiento en Twitter, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que con las declaraciones del régimen de Maduro busca distraer la atención. El gobierno de Colombia rechaza las declaraciones del dictador Nicolás Maduro por falsas y absolutamente carentes de verdad. El mundo debe rechazar las falacias de un régimen ilegítimo que busca distraer la atención frente a sus violaciones de derechos humanos y ataques contra la población y la democracia, indicó. La entidad manifestó que Colombia ha mantenido un respeto tradicional y permanente al derecho internacional conforme a los marcos jurídicos internacionales. Colombia actúa con países democráticos en el ejercicio diplomático de presión por el restablecimiento de la democracia en Venezuela. No cesaremos en esta misión que cumplimos con la comunidad internacional. Queremos una Venezuela libre, democrática y respetuosa de los derechos humanos de sus ciudadanos, subrayó. En las declaraciones del sábado, Maduro afirmó que los supuestos mercenarios actúan bajo el amparo del presidente Duque. A esta hora que les estoy hablando, en Colombia se están preparando más de 1000 mercenarios de bajo entrenamiento del Ejército Nacional de Colombia y de las estructuras de inteligencia de Colombia, bajo el conocimiento, el amparo y el apoyo del presidente Iván Duque, afirmó Maduro durante una alocución transmitida por la televisión estatal. Maduro, que suele acusar a Colombia de aliarse con Estados Unidos para derrocarlo, señaló que mercenarios terroristas buscan infiltrarse a Venezuela para sabotear el clima político y electoral de los comicios para elegir la Asamblea Nacional. A esta hora que estamos hablando, Venezuela tiene que activar todos sus mecanismos de inteligencia, de protección, sociales, políticos, militares y policiales. Porque somos un país bajo asedio, un país bajo amenaza permanente, bajo complot y conspiración permanente. Pero aquí estamos de pie, recalcó Maduro. Venezuela rompió relaciones con el gobierno de Duque en febrero de 2019. Luego de que Colombia se sumara al medio centenar de países que reconocen como presidente interino al jefe parlamentario Juan Guaidó, quien se proclamó en ese cargo luego de que Maduro obtuviera la reelección en 2018 en comicios señalados como fraudulentos. Las votaciones para renovar el Parlamento, único poder en manos de la oposición, son boicoteadas por una treintena de partidos. Esas fuerzas que conforman la mayoría opositora las consideran un fraude, después de que nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral fueran nombradas por el Tribunal Supremo de Justicia, de línea oficialista, una potestad del legislativo. Estados Unidos, que presiona la salida de Maduro con una batería de sanciones financieras, ha dicho que desconocerá las legislativas, mientras que la Unión Europea pidió posponerlas. Escenario descartado por el régimen venezolano. El presidente Duque anunció el pasado 3 de septiembre la detención de 4 venezolanos, 3 de ellos señalados de tramar acciones de desestabilización en Colombia que serían guiadas por Maduro. El director de la Policía General, Óscar Ateortúa, afirmó que los detenidos durante un año estuvieron conformando grupos militares desertores en Colombia para realizar actividades de desestabilización a los diferentes organismos del Estado colombiano y además buscaban tener contacto con los hombres y mujeres de inteligencia y obtener información reservada que era enviada hacia el país vecino. El oficial señaló que la operación para realizar esas capturas se llevó a cabo durante 5 meses.
Indicó que los detenidos están vinculados al tráfico de armas y prendas de uso restringido de la Fuerza República en Colombia. Esto obedece a la prueba del armamento que fue incautado el pasado 23 de marzo en la vía de Barranquilla que conduce a Santa Marta, en la que se encontraron además de 26 fusiles, binoculares, radios de comunicación, visores nocturnos, miras de fusil, miras láser y silenciadores. Por otro lado, la oposición venezolana denunció robos, vejaciones y humillaciones del régimen de Nicolás Maduro a las personas que huyen del país a pie. La caravana del hambre que día a día engrosan quienes buscan una vida mejor yendo hacia Colombia, recibe maltratos de fuerzas de seguridad. Carlos Valero, diputado de la Asamblea Nacional, señaló al gobierno como responsable. La oposición de Venezuela denunció este jueves los robos, vejaciones y humillaciones a los que los funcionarios de seguridad del Estado someten a compatriotas que caminan hacia la frontera con Colombia para huir de la crisis del país caribeño, inducida por el régimen de Nicolás Maduro. La denuncia hecha pública por Carlos Valero, diputado y miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, señala a Maduro por incitar a policías y militares a maltratar a quienes deberían proteger. El discurso del odio del régimen de Maduro contra los hermanos que han huido de la crisis económica tiene en los policías y militares una caja de resonancia. Nuestros hermanos están siendo humillados, robados y vejados por quienes se supone deben protegerlos, expresó el parlamentario. Valero alertó además de una nueva oleada de migrantes venezolanos que están saliendo caminando y en cola desde las ciudades del interior del país hasta la frontera para salir por las trochas hacia Colombia y otros países de la región en búsqueda de mejor calidad de vida. Este fenómeno, que se repite en Venezuela desde hace unos 5 años, se redujo considerablemente a consecuencia de la pandemia por COVID-19. Pero en las últimas semanas regresó con fuerza. La nueva ola de migrantes caminando pidiendo colas, traslados gratuitos, es demostración de la desesperación frente a una situación económica terrible. Aún en medio de la pandemia se arriesgan con lo poco que tienen buscando mejores condiciones, reiteró el diputado. En su opinión, es solo el comienzo de una nueva ola migratoria en condiciones mucho más precarias que las anteriores, ya que a las dificultades habituales se suma el riesgo de contagio. 5 millones de vidas inciertas. Valero estima que con este éxodo masivo que está ocurriendo, la cifra de migrantes y refugiados venezolanos podría alcanzar los 5 millones al cierre del 2020. El dato coincide prácticamente con el brindado por la Agencia de la ONU para los Refugiados y actualizado el pasado 5 de octubre, que calcula en 5 millones el número de migrantes que a la fecha se encuentran fuera del país o con intención de salir. Esta cifra representa la suma de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos reportados por los gobiernos anfitriones, explicó la institución internacional al presentar el informe. ACNUR agregó que no necesariamente implica identificación individual ni registro de cada individuo, e incluye un grado de estimación según la metodología de procesamiento de datos estadísticos utilizada por cada gobierno. Sin embargo, considera que el número total podría ser más alto, debido a que muchas de las fuentes de los gobiernos no toman en cuenta a venezolanos sin un estatuto migratorio regular, sino únicamente a aquellos que han regularizado o buscado regularizar su situación. Travesía difícil pero necesaria. A todos nuestros hermanos le decimos que no están dadas las condiciones económicas, sanitarias y de servicios para emprender esta travesía, pero entendemos su sufrimiento y desesperación, explicó el diputado, que comprende la necesidad de huir debido a la situación del país que obliga a los venezolanos a buscar una vida digna. Aseguró que desde la Asamblea Nacional se hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles y visibilizar las violaciones a sus derechos humanos, documentando lo que ocurre tanto con quienes huyen del país como con quienes intentan retornar. Según el legislador, la actitud de los efectivos de seguridad se debe a la campaña de odio que ha emprendido Maduro
contra los migrantes y refugiados venezolanos y por ello exigió a los uniformados detener los abusos y arbitrariedades hacia los caminantes que van hacia la frontera, así como hacia los que regresan. Tienen que entender que también son sus hermanos, no se dejen atrapar por el discurso del odio y la xenofobia promovido por Maduro y sus acólitos. Llevaremos las denuncias correspondientes a las instancias competentes dentro de la Asamblea Nacional, así como a los organismos internacionales, concluyó.